La verdad es que me siento emocionado teniendo a Altagracita por acá. Wow. Porque ojalá cuando los jefes de Estado, cuando la gente que toma decisiones políticas vaya a seleccionar a un actor para representar el país en una de las agencias públicas, lo haga con el criterio de cuando esta defensora del pueblo dominicano fue designada en Proconsumidor. Sí, señor. Yo creo que independientemente de las banderías políticas, de todos, nos sentimos representados por ella, porque hizo un trabajo con calidad, con responsabilidad, ceñido al interés de la nación y no a intereses particulares, ni a interés de grupo, que yo creo que hay en varios de los desafíos que los dominicanos manejamos, que hay que manejarlo al margen de los intereses grupales que se ven en todas las organizaciones. Ya lo estamos viendo en el PLD. Eso que planteaba Ignacio aquí no es más que un episodio de la crisis de esa organización política, donde realmente el reparto de las posiciones está generando crisis, y eso lo veremos complicándose cada vez más. Mientras esto ocurre, nosotros... Mientras eso ocurre, Licey campeón. Podemos decirle bueno, felicidades a los liceístas. Licey campeón, le vamos a ganar a las Águilas hoy, en Santiago. Prepárense que le vamos a ganar a las Águilas. ¿Por qué tú felicitas a los liceístas? No, porque yo pensé que ya había ganado. Ahora que no vamos a ganar. Ellos no han ganado. Ya ganamos, claro. Y hoy le ganamos a las Águilas ya para ganar la serie. Eury, discúlpame, no podemos desinformar. ¿Quién ganó anoche? Anoche ganó el Licey. Estamos hablando de anoche. Pero y hoy hoy no le ganamos ganado. Pero hoy le ganamos a las Águilas y ya ganamos la serie. Ah, bueno, pues vamos a esperar qué pasa esta noche. Tú verás, confía en eso, el Licey es lo mejor. No, yo no confío. Yo mejor equipo del mundo. porque no estoy en el proceso. Bueno, el mejor equipo del mundo. De todas maneras, Eury, nosotros comentamos. El mejor equipo del mundo y países aledaños. Nosotros comentamos. Dice es más importante que Oli. Oye, Oli, ¿tú escuchaste eso? No te preocupes, no me dejo provocar. No me dejo provocar, olvídate. Nosotros comentamos una queja que subió a las redes sociales un oficial del Ejército Nacional, en la que exponía la realidad de los miembros de estos cuerpos armados, señores, que yo creo que la República Dominicana, nosotros los dominicanos somos demasiado buenos, porque la realidad de los miembros del Ejército Nacional, de los miembros de la policía, de los miembros de los agentes de la seguridad pública, tanto seguridad nacional, que son los que tienen que ver todo con el Ministerio de Defensa, como de la Policía Nacional, es las condiciones laborales, salariales, de privilegio, de ascenso. Todas son unas condiciones que dicen mucho del modelo político dominicano, dicen mucho de lo que nosotros estamos construyendo en la República Dominicana, y son el principal motivador de la inseguridad en la que vivimos, y también de la brutalidad con la que afrontamos nuestras diferencias en los barrios. Por eso, ahorita nos hablaban de una noticia trágica del homicidio de una pareja de esposos. Por eso los ajusticiamientos o los linchamientos en las comunidades cuando una persona es detenida o es sospechosa de haber cometido un delito. Estamos repitiendo lo que las autoridades hacen. Este soldado, lejos de su información servir para llamar la atención a la clase política, a la clase dirigente, para que observe lo que está ocurriendo, lo que ha ocasionado es que este señor está detenido. Y ahora hay que hacer un habeas corpus para tratar de ponerlo en libertad. Porque se le exige a él disciplina y la gente que gobierna el país no la tiene. No me extraña que, por ejemplo, la mayoría de los alcaldes estén exhibiendo del partido oficialista esa división. Sin embargo, yo creo que lo que la sociedad debía estar discutiendo es una auditoría de la propia Cámara de Cuentas, que le encabeza una persona también de la propia línea del señor Jones, del Partido Reformista, que plantea
que no está claro el uso de más de 100 millones de pesos en esa institución. Ese dato nosotros no se le da una explicación a la sociedad. Mientras estos pobres infelices tienen que jugarse la vida todos los días y no ganan siquiera con que ellos sustentar a su familia. Y muchas veces son abusados desde la propia institución en la que son parte. Entonces nosotros creemos, se anunció un aumento a los miembros de la Policía Nacional desde la llegada del presidente Danilo Medina al gobierno. Se anunció un aumento a la Policía Nacional. Ese aumento quedó simplemente en el anuncio. Lo que sí se han aumentado y lo que sí aumentan son la burocracia estatal, el reparto de los recursos públicos de manera alegre para gente que tenga vínculo con el poder. Vínculo con el poder. Entonces son esa política de inequidad en el uso de los recursos públicos, de los impuestos que todos pagamos, esa distribución de los recursos de todos, de los recursos que pagamos como impuestos o que son endeudamientos que debemos pagar en el futuro, es lo que está generando el estado de desasosiego en el que vivimos una gran parte de los dominicanos. Hay otros que no, que están en una burbuja, que cuentan con seguridad pagada por la ciudadanía y que cuentan con recursos que tienen que justificar cómo gastarlo. Tienen que justificar cómo gastarlo porque no hay una verdadera planificación en la inversión de los recursos de la sociedad. Así como cuando el presidente Medina llegó en el 2012, desmanteló todos los hospitales del país y la mayoría 5 años después están desmantelados aún, fueron presupuestados con montos y todo se ha gastado el doble de lo que se planificó y los hospitales siguen en condición de desmantelamiento sin la capacidad de poder ofrecerle servicio a la ciudadanía, hospitales tan importantes como el Cabral Ibáez de Santiago, que es el más importante de la región del Cibao. Entonces nos encontramos con que este señor, miembro del Ejército Nacional, hace una denuncia que expresa el sentimiento de la mayoría de los miembros de estos órganos armados, porque todos los días nosotros nos encontramos en la calle con miembros de la Policía Nacional. Me encontré con un mayor del Ejército Nacional, por ejemplo, y me decía, mis salarios son 16,000 pesos. Mi salario, dice, si mi esposa no tuviera un pequeño colmado, yo no tendría de qué vivir. Dice, yo estoy esperando que me llegue la fecha, y te estoy hablando de un hombre que todavía pudiera aportar mucho a la República Dominicana, para ver si me voy de retiro ya, porque no pierdo todo mi tiempo con el amor que quise venir a servir a mi país desde los cuerpos armados de la República Dominicana. Sin ánimo de justificar, Oli, porque totalmente de acuerdo, no solo en términos salarial, sino las condiciones inadecuadas en que en sentido general trabaja la policía y trabaja el cuerpo militar del país. O sea, eso está claro y no estoy justificando. Ahora, cuando ese mayor se alistó, cuando se alistó el que hoy es general, el que hoy es teniente o inclusive el cabo o el sargento, las condiciones no eran diferentes. Sí, eran diferentes. Sí, eran diferentes. No, porque... Sí, eran diferentes. No te lo digo porque Oye, yo no recuerdo, discúlpame. No, ya termino. No, yo no recuerdo en el momento en el que la policía y los militares de Dominicana hayan sido bien pagos o reconocidos. Bueno, eran pagados proporcionalmente como cobraban los demás servidores públicos. Eran pagados proporcionalmente. Tú eres la más joven de todos los que estamos aquí, pero la joven eres tú. Pero Anibelka, el presidente Fernández en el 1996, cuando asumió la presidencia, elevó su salario, ¿sabe cuánto? A 90,000 pesos. El del mandatario. El del mandatario, a 90,000. Bueno, de 3,000, imagínate. Pero podemos hacer un análisis de cómo fueron incrementándose los salarios de la alta burocracia. Nosotros tenemos uno de los gobiernos más caros del continente. La burocracia gana mucho, pero el salario base en el sector público y en el privado es pírrico. Depende de quiénes sea. Aquí hay ministros que te cobran 1 millón de pesos y 600,000. No, me refiero al base. Y tienen, pero salario base. Base público y privado 300, es pírrico. por ejemplo, 350,000. El de ellos creció, pero el de los servidores de base, de abajo, sigue siendo un salario miserable. Ellos cobran como si fueran ministros de un país rico, pero el de abajo, lo de base, los servidores, por ejemplo, los policías, los soldados, la secretaria, los recesionistas, choferes,
conserjes cobran como si fueran de un país mucho más pobre que Haití. Entonces eso es totalmente inaceptable. Si tú ves cuánto gastan, además de los privilegios que ostentan, nosotros hemos planteado la necesidad de que en este país se limite incluso la inversión que hacemos en los vehículos oficiales. Este país no debía comprar ningún vehículo que supere $50,000 para ningún ministro ni para ningún funcionario. Lo mismo que hemos dicho para el Congreso. Entonces aquí las élites de arriba se reparten el botín y los privilegios. Y por eso usted ve que los servidores públicos, si no son altos funcionarios, son la máxima expresión de la miseria. Para salir de su trabajo tienen que estar pidiendo bola, porque no tienen ni una motocicleta, y si la tienen, soldados de policía, tienen que ser de tramano, que se la incautaron a alguien sin ningún tipo de papeles ni documentos. Cuando se accidentan no tienen seguro, porque no le pueden emitir seguro a un vehículo que no tiene ni placa ni papeles. Entonces, es la realidad en la que estamos viviendo. Hemos visto cómo ha cambiado para muy bien los beneficios de los privilegiados, mientras lo que vemos es, señores, Anibelka, para concluir, yo puedo decirte que yo iba a Barahona de niño. Yo iba a Barahona, a la casa de un oficial de policía de baja graduación, y esa gente vivían estable, como vivía. El salario de un policía en los años 70 era el mismo de un maestro. Si usted lo mide y vamos a buscarlo, era el mismo. Ahora el salario del ministro era menos, es decir, si usted lo relaciona con el salario y comparaba el salario del funcionario, porque Balaguer es verdad que pagaba bajo salario, pero se cuidaba, era un hombre austero. No había gente haciendo los desórdenes con el dinero público que tenemos ahora. Cambio y fuera.